Julio César nació el 12 de julio del 100 a.C. en una familia patricia romana de la gens Julia, una de las más antiguas de Roma. Su nombre completo era Gaius Julius César. Los Julios afirmaban descender de Iulo, Ascanio, hijo de Eneas, el legendario héroe troyano que, según la mitología romana, fundó la estirpe de Rómulo y Remo. Debido a esto, César se consideraba descendiente directo de la diosa Venus. En el siglo I a.C., Roma estaba sumida en una serie de conflictos entre dos facciones políticas principales. Los optimates, la aristocracia conservadora que defendía los intereses del Senado. Los populares, que buscaban reformas para favorecer a la plebe y ganar apoyo del pueblo. Su tío materno, Cayo Mario, fue un destacado líder de los populares y enemigo de Lucio Cornelio Sila, el jefe de los optimates. Esta conexión familiar influyó en la vida de César, colocándolo en la órbita de los populares desde joven. César creció en la Subura, un barrio populoso de Roma, aunque su familia no era pobre. Recibió una educación aristocrática, aprendiendo latín y griego, con énfasis en la oratoria y la retórica. Historia y literatura, leyendo a Homero, Virgilio y los textos de la tradición romana. Ciencias y matemáticas, conocimientos esenciales para la administración. Entrenamiento militar, preparándose para futuras campañas. Su maestro de oratoria fue Apolonio de Rodas, un célebre retórico griego, lo que le permitió perfeccionar su elocuencia, un talento clave en su carrera política. Cuando César tenía 16 años, su padre murió de forma inesperada en el 86 a.C., lo que lo convirtió en el jefe de su familia a una edad temprana. Poco después, Sila se convirtió en dictador tras una guerra civil contra los populares. Como César estaba vinculado a Cayo Mario y Lucio Cornelio Cinna, los enemigos de Sila, se convirtió en un objetivo político. Sila ordenó que César divorciara a su esposa, Cornelia, hija de Cinna, para romper lazos con los populares. César se negó, demostrando desde joven su determinación. Sila lo persiguió y confiscó su herencia, obligándolo a huir y esconderse. Para salvar su vida, César dejó Roma y se unió al ejército, sirviendo en Asia Menor y Cilicia. Fue enviado a la provincia de Asia como oficial bajo el mando del gobernador Minucio Termus. En la batalla de Mitilene, 80 a.C., destacó por su valentía y fue condecorado con la corona cívica, la más alta distinción militar romana por salvar la vida de un compañero en combate. También participó en campañas contra los piratas en Cilicia. Durante este periodo, César se forjó como un soldado y líder carismático, adquiriendo experiencia que más tarde le sería crucial en sus campañas. Tras la muerte de Sila en el 78 a.C., César regresó a Roma, pero no se lanzó de inmediato a la política. En su lugar, comenzó una carrera como abogado, especializándose en la defensa de ciudadanos injustamente acusados por los optimates. Enfrentó con éxito a poderosos senadores en los tribunales, ganándose fama como gran orador y defensor del pueblo. Para mejorar su elocuencia, viajó a Rodas, donde estudió con el famoso retórico Molón de Rodas. Durante su viaje de regreso, fue capturado por piratas en el 75 a.C. y pidió un rescate de 50 talentos. Una vez liberado, organizó una expedición y los persiguió, capturó y crucificó, demostrando su carácter implacable. La infancia y juventud de Julio César lo moldearon como un líder decidido, valiente y carismático. Desde su educación en la oratoria hasta su participación en la guerra y sus primeros conflictos con el poder, cada experiencia fortaleció su ambición y lo preparó para convertirse en el hombre que transformaría Roma. Después de la muerte de Lucio Cornelio Sila en el 78 a.C., Julio César regresó a Roma y comenzó su ascenso en la política. Este periodo fue crucial porque estableció las bases de su poder y reputación tanto en Roma como en las provincias. Cuando regresó a Roma, César se convirtió en abogado, especializándose en casos de corrupción y abuso de poder de gobernadores provinciales. Su oratoria era poderosa y persuasiva, lo que le ayudó a ganar notoriedad. Uno de sus primeros casos famosos fue contra Gneo Cornelio Dolabella, acusado de extorsión en Macedonia. Aunque César no ganó el juicio, su elocuencia le dio fama como defensor del pueblo. En el 73 a.C., fue elegido miembro del Colegio de Pontífices, una importante posición religiosa en Roma. Matrimonios y alianzas. Se casó con Cornelia Cinna, hija de Lucio Cornelio Cinna, un enemigo de Sila.
Tras la muerte de Cornelia en 69 a.C., se casó con Pompeya, nieta de Sila. Su matrimonio con Pompeya terminó en escándalo en el 62 a.C., cuando ella fue involucrada en el escándalo de Clodio Pulcro, quien supuestamente intentó seducirla durante la festividad de la Bona Dea. En el 69 a.C., fue elegido cuestor en Hispania Ulterior, un cargo que supervisaba la administración y finanzas de la provincia. En Hispania, se ganó el respeto de sus tropas. Mostró su talento militar combatiendo a tribus locales. Se dice que, al ver una estatua de Alejandro Magno en Gades, Cádiz, lloró porque aún no había logrado nada comparable. Tras su regreso a Roma en el 68 a.C., se convirtió en edil. Como edil curul, César organizó juegos y espectáculos públicos para ganarse el favor del pueblo. Financió combates de gladiadores y espectáculos fastuosos. Se endeudó fuertemente para mantener su popularidad. Restauró monumentos y edificios públicos. En este periodo, César utilizó propaganda política para aumentar su influencia. En el 63 a.C., César se postuló para el cargo de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma. Contra todo pronóstico, ganó la elección, lo que reforzó su estatus político y su conexión con el pueblo. En el 62 a.C., fue elegido pretor, donde se enfocó en administrar la justicia en Roma. Sin embargo, su año como pretor estuvo marcado por el escándalo de la Bona Dea, que lo obligó a divorciarse de Pompeya. En el 61 a.C., fue enviado como gobernador de Hispania Ulterior. Lideró campañas militares contra tribus lusitanas. Fue aclamado por sus soldados como imperator. Al finalizar su gobierno, quiso postularse para el consulado, pero tenía demasiadas deudas. Aquí, César recurrió a un aliado clave, Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, quien pagó sus deudas a cambio de su lealtad política. César regresó a Roma en el 60 a.C. y forjó una alianza secreta con Pompeyo, el general más poderoso. Craso, el hombre más rico. Juntos, formaron el primer triunvirato, un pacto informal para dominar la política romana. Este acuerdo le permitió a César obtener el consulado en el 59 a.C., marcando el inicio de su ascenso definitivo al poder. Este periodo fue crucial porque le permitió construir las conexiones, la reputación y el poder necesarios para convertirse en el hombre más influyente de Roma. Este periodo es crucial en la vida de Julio César, pues le permitió consolidar su poder político y militar. Durante su consulado en el 59 a.C., utilizó su influencia para aprobar leyes que beneficiaban a sus aliados y, posteriormente, obtuvo el mando sobre las Galias. Su campaña de conquista transformó a Roma en una superpotencia, y su libro Comentarios sobre la Guerra de las Galias nos da una visión detallada de estos acontecimientos. En el año 60 a.C., Julio César formó el primer triunvirato, una alianza política con Craso, el hombre más rico de Roma, y Pompeyo, un exitoso general. Esta alianza tenía como objetivo controlar el Senado y asegurar beneficios para los tres líderes. En el 59 a.C., César fue elegido cónsul, el cargo político más alto de Roma. Su colega en el consulado, Bíbulo, era un aristócrata conservador que intentó bloquear sus reformas. Sin embargo, César utilizó métodos agresivos, incluso recurriendo a la intimidación y la violencia callejera, para aprobar sus leyes. Entre sus reformas más importantes destacan: Ley agraria, distribuyó tierras públicas a los veteranos y ciudadanos pobres. Reformas judiciales, aseguró la lealtad de los jueces y debilitó el poder del Senado. Alianzas políticas, favoreció a Pompeyo confirmando sus conquistas en Oriente y a Craso con beneficios financieros. Cuando terminó su consulado, César se aseguró de no ser perseguido por sus enemigos políticos al obtener el gobierno de Galia Cisalpina, Iliria y Galia Transalpina por 5 años. Esto le daba poder militar y protección legal. Con el control de la Galia Transalpina, César vio una oportunidad para expandir el dominio romano y consolidar su poder. Las Galias eran una región dividida en tribus celtas que a menudo guerreaban entre sí, lo que facilitó la estrategia de César de divide y vencerás. A lo largo de 8 años, César llevó a cabo una serie de campañas que lo convirtieron en el hombre más poderoso de Roma. Los helvecios, una tribu celta de la actual Suiza, intentaron emigrar al oeste para evitar las incursiones germánicas.
César los interceptó en la batalla de Bibracte y los derrotó, obligándolos a regresar a su territorio. El líder germano Ariovisto, que había cruzado el Rin y amenazaba la Galia, se convirtió en el siguiente objetivo. César lo enfrentó en una batalla y lo expulsó, consolidando la influencia romana en la región. La coalición de tribus belgas, considerada una de las más feroces de la Galia, intentó resistir la expansión romana. En la batalla del río Sabis, César y sus legiones los derrotaron, asegurando el norte de la Galia. Las tribus venetas, en la costa atlántica, intentaron rebelarse. César, con la ayuda de su flota naval, los venció, consolidando su dominio sobre la costa oeste de la Galia. César decidió cruzar el Canal de la Mancha y atacar Britania, territorio desconocido para los romanos. Aunque las tribus britanas resistieron, su expedición fue un éxito propagandístico. Regresó al año siguiente, 54 a.C., asegurando el control temporal de parte del sur de Britania. A pesar de sus éxitos, el dominio romano no era total. En el 52 a.C., el líder galo Vercingetorix, de la tribu de los arvernos, organizó la mayor rebelión contra Roma. César lo enfrentó en varias batallas, pero la más importante fue la batalla de Alesia. Los romanos sitiaron la fortaleza de Alesia, y cuando un ejército de refuerzo intentó liberar a Vercingetorix, César derrotó a ambos, marcando el final de la resistencia gala. Vercingetorix fue capturado y llevado a Roma, donde fue ejecutado años después. Con la victoria en Alesia, la Galia quedó completamente sometida. César había asegurado vastos territorios y enormes riquezas para Roma. Además, sus campañas consolidaron la lealtad de sus legiones, lo que le daría ventaja en la futura guerra civil contra Pompeyo. Sin embargo, su creciente poder preocupaba al Senado, que le ordenó regresar a Roma y entregar su ejército. César se negó, lo que llevó a la siguiente etapa de su vida, la guerra civil contra Pompeyo. Expansión de Roma, la Galia se convirtió en una de las provincias más ricas y estratégicas del Imperio Romano. Ascenso de César, se convirtió en el general más poderoso de Roma. Enorme botín, la conquista trajo riquezas inmensas y miles de esclavos a Roma. Inicio del imperio, la guerra civil que siguió allanó el camino para la transformación de Roma en un imperio. Este periodo fue clave en la historia de Roma y consolidó a Julio César como una de las figuras más importantes de la antigüedad. La guerra civil entre Julio César y Cneo Pompeyo Magno fue un conflicto crucial que marcó el fin de la República Romana y allanó el camino para el imperio. Este enfrentamiento se dio por el choque de ambiciones entre ambos líderes y el miedo del Senado al poder creciente de César. Tras la muerte de Craso en el 53 a.C. en la batalla de Carras contra los partos, el primer triunvirato colapsó. Sin Craso para equilibrar la balanza, la rivalidad entre César y Pompeyo se intensificó. El problema del Senado y el temor a César. César había conquistado las Galias, 58 a 50 AC, volviéndose extremadamente popular y poderoso. El Senado, dominado por los optimates, aristócratas conservadores, temía que César usara su ejército para tomar el poder absoluto. Pompeyo, que en el pasado había sido aliado de César, se puso del lado del Senado. En el 50 a.C., el Senado ordenó a César disolver su ejército y regresar a Roma sin sus legiones. César sabía que si volvía sin su ejército, probablemente sería arrestado, enjuiciado y condenado por sus enemigos políticos. El 10 de enero del 49 a.C., César tomó una decisión histórica, cruzó el río Rubicón con su 13 legión, desafiando al Senado y a Pompeyo. Frase legendaria, alea iacta est, la suerte está echada. Este acto fue considerado una declaración de guerra contra la República. César avanzó rápidamente hacia Roma sin apenas resistencia, pues Pompeyo y el Senado huyeron a Grecia para organizar su ejército. Antes de perseguir a Pompeyo, César se dirigió a Hispania, donde los generales de Pompeyo, Áfrico, Petrello y Barrón, controlaban las legiones más experimentadas. Batalla de Ilerda, verano del 49 a.C. César venció a los pompeyanos en Hispania sin grandes enfrentamientos, logrando la rendición de sus enemigos. Con Hispania asegurada, regresó a Roma, donde fue nombrado dictador por primera vez, aunque solo por unos meses. Con el control de Italia y Hispania, César se preparó para la batalla decisiva contra Pompeyo en Grecia. En el 48 a.C.,
César cruzó el Adriático con su ejército y persiguió a Pompeyo en Grecia. Batalla de Dirraquio, 48 a.C. Pompeyo derrotó a César en Dirraquio, obligándolo a retirarse. Fue una de las pocas veces que César estuvo al borde de la derrota. Batalla de Farsalia, 9 de agosto del 48 a.C. A pesar de estar en inferioridad numérica, 22,000 hombres contra los 40,000 de Pompeyo, César usó su experiencia táctica para vencer. Pompeyo fue derrotado y huyó a Egipto, esperando encontrar refugio con el faraón Ptolomeo XIII. Cuando Pompeyo llegó a Egipto, fue asesinado por órdenes de Ptolomeo XIII, quien quería congraciarse con César. Cuando César llegó a Egipto y vio la cabeza de Pompeyo, se disgustó y lloró la muerte de su antiguo aliado. Se involucró en la guerra civil egipcia, apoyando a Cleopatra VII contra su hermano Ptolomeo XIII. César y Cleopatra se convirtieron en amantes, y tras la victoria de Cleopatra, él permaneció varios meses en Egipto. Después de Egipto, César marchó a Asia Menor, donde derrotó rápidamente al rey Farnaces II del Ponto en la batalla de Cela, 47 a.C. Frase famosa: vení, vidi, vici, vine, vi, vencí. Luego se dirigió a África, donde los últimos seguidores de Pompeyo habían formado un nuevo ejército. Batalla de Tapso, 46 a.C. César destruyó las fuerzas pompeyanas en África. El rey Jubai de Numidia y muchos líderes pompeyanos se suicidaron. César regresó a Roma con más poder que nunca. El último bastión pompeyano estaba en Hispania, donde los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, reunieron un ejército. Batalla de Munda, 45 a.C. fue la batalla final. César venció, pero fue una de sus peleas más difíciles. Cneo Pompeyo murió, y su hermano Sexto Pompeyo huyó. Tras esta victoria, César era el amo absoluto de Roma. César se convirtió en dictador vitalicio, 44 a.C. Se iniciaron muchas reformas políticas, incluyendo el calendario juliano. Su poder absoluto generó resentimiento en el Senado. El 15 de marzo del 44 a.C., fue asesinado por senadores liderados por Bruto y Casio. Su muerte no restauró la República, sino que provocó otra guerra civil, que culminó con la llegada del Imperio Romano bajo Augusto Octavio. La guerra civil entre César y Pompeyo fue un punto de inflexión en la historia romana. No solo terminó con la República, sino que dio paso al imperio y convirtió a César en una figura legendaria. Tras su victoria en la guerra civil contra Pompeyo y sus seguidores, Julio César regresó a Roma en el 46 a.C. como el hombre más poderoso del mundo romano. Con el Senado debilitado y sin rivales políticos que lo enfrentaran, fue nombrado dictador por 10 años en el 46 a.C. y luego dictador perpetuo en el 44 a.C. César inició una serie de reformas políticas, económicas y sociales que buscaban fortalecer el control del Estado, reorganizar Roma y preparar el camino para la expansión del poder romano. Sus cambios fueron tan significativos que, aunque su dictadura terminó abruptamente con su asesinato en el 44 a.C., su legado perduró en la estructura del futuro Imperio Romano. Aumento del Senado y centralización del poder. César amplió el Senado de 600 a 900 miembros, incorporando a nuevos senadores de las provincias, Hispania, Galia, África y Oriente. Con esto, rompió el control exclusivo que las antiguas familias aristocráticas tenían sobre la política. Fortaleció su base de apoyo, ya que muchos de estos nuevos senadores le debían su ascenso. Centralizó el poder, ya que el Senado, aunque más numeroso, se volvió más dependiente de César. Además, aunque mantuvo las instituciones republicanas, Senado, magistraturas, en la práctica las subordinó a su voluntad, asegurando que las decisiones fueran ejecutadas sin oposición significativa. Reformas en las magistraturas. Se permitió que los cónsules y pretores fueran elegidos con anticipación, asegurando lealtad a su gobierno. Se redujo el poder de los gobernadores provinciales para evitar que surgieran nuevos generales rivales. Se limitaron las facultades de los tribunos de la plebe para impedir revueltas políticas. Reducción de la pobreza y distribución de tierras. César implementó una distribución de tierras entre los veteranos de sus legiones y ciudadanos pobres. Fundó colonias romanas en diferentes partes del imperio, Cartago, Corinto y Hispania,
para asentar a soldados y ciudadanos desempleados, reduciendo así la presión sobre la ciudad de Roma. Esta política no solo benefició a los soldados y plebeyos, sino que también aumentó la presencia romana en las provincias, fortaleciendo el control sobre los territorios conquistados. Empleo y obras públicas. César inició ambiciosas construcciones, como Foro de César, una nueva plaza pública en Roma. La restauración de templos y edificios públicos. Carreteras y canales para mejorar el comercio y comunicación en el imperio. Estas obras generaron miles de empleos y revitalizaron la economía romana. Control de la deuda y reforma de impuestos. Para resolver la crisis de deuda, César implementó leyes que prohibían acumular intereses sobre intereses, evitando el abuso de los prestamistas. Cancelaron parte de las deudas sin afectar el sistema financiero. Además, reformó el sistema de recaudación de impuestos en las provincias, eliminando la corrupción de los publicanos, recaudadores privados, y reemplazándolos con un sistema más justo y eficiente. Recompensas para los soldados y reforma del ejército. Aseguró pensiones y tierras para los veteranos, garantizando su lealtad. Prohibió a los generales formar ejércitos privados, evitando futuras guerras civiles. Extensión de la ciudadanía romana. César otorgó ciudadanía a muchas poblaciones en la Galia y otras provincias, aumentando el número de ciudadanos romanos. Esto consolidó la romanización de los territorios y aseguró una mayor integración de los pueblos conquistados. Una de sus reformas más duraderas fue la creación del calendario juliano en el 46 a.C., basado en el año solar egipcio de 365,25 días. Se ajustó dividiendo el año en 365 días con un año bisiesto cada 4 años. 12 meses, con la adición del mes julio en su honor. Este calendario, con ligeras modificaciones, es el que usamos hoy en día. Títulos y honores. El Senado le otorgó múltiples títulos y honores, como Dictador perpetuo, Dictator perpetuo. Padre de la patria, Pater Patriae. Imperator, título militar honorífico. Pontifex Maximus, máximo líder religioso. Cónsul vitalicio. Se erigieron estatuas suyas en los templos y se le permitió usar ropa púrpura y una corona de laurel, símbolos de la realeza. Divinización en vida. En Oriente, se le empezó a adorar como un dios, algo sin precedentes en Roma. Se acuñaron monedas con su imagen, reforzando su papel como un monarca de facto. Esta concentración de poder generó resentimiento en los senadores republicanos, quienes lo vieron como un tirano que estaba destruyendo la república. A pesar de sus logros, la acumulación de poder hizo que muchos senadores temieran que César se proclamara rey, algo inaceptable para los ideales republicanos de Roma. El 15 de marzo del 44 a.C., Idus de Marzo, Bruto, Casio y otros senadores lo apuñalaron en una conspiración dentro del Senado. Su muerte desató el caos, y lejos de restaurar la república, llevó al surgimiento del Imperio Romano bajo Octavio Augusto. Las reformas de César transformaron Roma, modernizando su administración, economía y sociedad. Su legado perduró en el Imperio Romano y en la historia mundial. Aunque fue asesinado, sus ideas y reformas sirvieron de base para el imperio que vendría después. El asesinato de Julio César fue una de las conspiraciones más famosas de la historia y marcó el final de la República Romana. A continuación, te detallo los eventos previos, el día del asesinato y sus consecuencias inmediatas. Después de su victoria en la guerra civil contra Pompeyo, César se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Aunque oficialmente gobernaba como dictador perpetuo, Dictator perpetuo, muchos senadores temían que quisiera proclamarse rey, rex, algo inaceptable para los romanos, que odiaban la monarquía desde la caída de los reyes etruscos en el 509 a.C. Los principales motivos de la conspiración fueron: acumulación de poder. César había reducido el poder del Senado y se rodeaba de aliados leales. Humillación al Senado. Se dice que en una ocasión, cuando le ofrecieron una corona en público, la rechazó, pero algunos lo interpretaron como una estrategia para medir la reacción del pueblo. Reformas sin consulta. Aunque muchas de sus reformas beneficiaban a Roma, no consultaba al Senado, lo que irritaba a la aristocracia. Nombramiento de sucesor. Había adoptado a su sobrino nieto Octavio como heredero,
lo que indicaba que su poder podría volverse hereditario. Un grupo de senadores, conocidos como los liberatores, comenzó a planear su asesinato. El complot fue organizado por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, junto con otros senadores. Aunque Bruto era cercano a César, e incluso se decía que podría ser su hijo ilegítimo, se unió a la conspiración convencido de que estaba salvando a la República. Otros conspiradores importantes fueron: Décimo Junio Bruto Albino, amigo cercano de César, pero traidor. Servilio Casca, dio el primer golpe. Trebonio, Cimbro y otros 60 senadores. La tradición romana está llena de supersticiones, y se dice que hubo varias señales de que algo terrible ocurriría. El sueño de Calpurnia, su esposa, Calpurnia, tuvo un sueño en el que veía el cuerpo de César ensangrentado y le rogó que no fuera al Senado. Los augurios. Se dice que los sacerdotes que leían los presagios en los sacrificios encontraron que un animal ofrecido en sacrificio no tenía corazón, lo que se interpretó como una mala señal. Artemidoro y su carta. Un filósofo llamado Artemidoro de Cnido intentó advertirle entregándole una carta con los nombres de los conspiradores, pero César no la leyó. A pesar de estas advertencias, César decidió asistir al Senado el 15 de marzo del 44 a.C., confiado en su poder y en sus aliados. El asesinato ocurrió en la Curia de Pompeyo, un edificio anexo al Teatro de Pompeyo, ya que el Senado se encontraba en reparaciones. 1. La emboscada. Cuando César llegó, fue recibido por los senadores, entre ellos varios conspiradores. Trebonio distrajo a Marco Antonio, el general más fiel de César, para evitar que interviniera. 2. El ataque. Lucio Tilio Cimbro se acercó a César con una petición para su hermano exiliado. Cuando César la rechazó, Cimbro tiró de su túnica, dando la señal del ataque. Servilio Casca fue el primero en apuñalarlo en el cuello, aunque falló en causar una herida mortal. César intentó defenderse, pero al ver que era rodeado por más de 60 senadores, dejó de resistir. Fue apuñalado 23 veces, aunque según el historiador Suetonio, solo una herida, en el pecho, fue mortal. 3. Las últimas palabras de César. Se dice que, al ver a Bruto entre los atacantes, exclamó: «Tú también, Bruto». «Et tu, Brut». Sin embargo, los historiadores romanos no confirman esta frase. Según Plutarco, César no dijo nada y solo cubrió su rostro con su toga. Los conspiradores esperaban que, tras la muerte de César, el pueblo los aclamara como libertadores de Roma. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. El pueblo quedó en shock y, en lugar de celebrar, entró en pánico. Marco Antonio tomó el control de Roma y pronunció un discurso en el funeral de César, inflamando al pueblo contra los asesinos. Octavio, futuro emperador Augusto, llegó a Roma y reclamó la herencia de César. La guerra civil no tardó en estallar, y en el 42 a.C., los principales conspiradores, Bruto y Casio, fueron derrotados en la batalla de Filipos por las fuerzas de Marco Antonio y Octavio. Marcó el fin de la República y el inicio del camino hacia el Imperio Romano. Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma en el 27 a.C., tomando el título de Augusto. César fue deificado por el Senado y pasó a ser venerado como un dios, Divus Iulius. Idus de marzo se convirtió en un símbolo de traición y conspiración en la historia.